Bueno, hola a todos. Continuando con la parte de los videotutoriales de la programación de microcontroladores. Hoy vamos a realizar una pequeña práctica en la que vamos a encender algunos LEDs de forma consecutiva, con un poco de programación un poco más estructurada. Voy a hacer mención de algunos aspectos del microcontrolador, en este caso haciendo referencia a los periféricos que vamos a manejar en algunas de las primeras prácticas, como son los periféricos de entrada y salida digitales. Eh, para hacer mención a ello, pues voy a mostrar una imagen, en este caso de un microcontrolador Atmega 328. Este microcontrolador tiene una serie de pines en donde vamos viendo que tenemos la parte de alimentación del microcontrolador y algunos periféricos que en un inicio se denominan como periféricos de GPIO. Los GPIO están designados por algunas letras. Si vemos, las letras que designan los GPIO son B, C y D. Y a su vez cada periférico, en este caso, puede ser multipropósito. Me refiero a lo siguiente, que en el pin B podemos tener que tenemos, no solo puede ser un periférico de entrada-salida, también puede ser configurado como otro tipo de periférico. Cabe resaltar que algunos de los periféricos que hemos estado viendo en clase son como los de transmisión síncrona serial y asíncrona. En este caso podemos ver el RX-TX, que sería para configurar el microcontrolador como un transmisor serial. Y tenemos otro tipo de transmisión, que es el tipo de transmisión serial síncrona, que es un protocolo SPI. También tenemos que el microcontrolador tiene un I C, o sea, es otro tipo de protocolo y que también puede ser configurado como convertidor analógico digital, o sea, que puede adquirir señales analógicas. Ok, dicho esto, vamos a proceder en la práctica que vamos a hacer un pequeño circuito de simulación, el cual esté haciendo función de entrada-salida. Para ello, por cuestiones de practicidad, vamos a empezar de la siguiente manera. Abriendo el simulador, y en el simulador nos da la opción de abrir otros proyectos, en este caso, abrir un circuito. De los circuitos de ejemplos que tenga el simulador, vamos a abrir uno que ya esté por defecto. En este caso, me voy a ir a la localización en la carpeta de ejemplos, en donde tenemos instalados donde hayamos descomprimido nuestro simulador. SimuID. Y en la parte de ejemplos voy a seleccionar ejemplos para Arduino, o veamos para ABR qué es lo que tiene. Creo que sería más simple utilizar algunos ejemplos que vienen por defecto para Arduino. Simplemente lo único que queremos es quitar el Arduino, una barra de, seleccionamos y el barra gráfica. Al hacer esto, el simulador pues nos muestra un Arduino y nos muestra que está conectado a una matriz de LEDs. Entonces procederemos de la siguiente forma. Voy a quitar el Arduino y los componentes que estaban. Y nada más ocuparé 8 LEDs. Ahora seleccionaré mi microcontrolador Atmega 328 y lo conectaré directamente. Voy a invertir, en este caso lo voy a rotar para poderlo conectar de manera más simple. Me va a faltar una tierra y garantizo que esté conectada. Y voy a empezar a conectar.
de manera que vaya en secuencia. Voy a tratar de dejar un poco de espacio para que no tenga problemas a la hora de conectarlos. Y B6 se encuentra ubicado de la parte del costado. Listo. Vamos a guardar el proyecto. En este caso vamos a guardar el circuito y lo vamos a guardar como ABR, guardar como ABR-2. Y voy a buscar alguna carpeta para que no se sobrescriba. O hacemos una carpeta llamada simulaciones y su carpeta. Y damos guardar. Ok, procederemos a la programación. Notemos que lo que tengo que hacer es que encienda de forma secuencial, y eso indicaría que tendrá que hacer pues un ciclo de iteración para que cada uno de los LEDs prenda por separado. Entonces vamos a seguir con la parte de la simulación. Procedemos a hacer un nuevo proyecto. En este caso ese proyecto es de programado en C, y vamos a utilizar el compilador de ABR Cross como tal. Le llamaremos ABR-2. Usaremos el toolchain, daré en siguiente y seleccionaré el microcontrolador como tal, que es el Atmega 328P. Y la frecuencia a la que lo voy a trabajar va a ser a 20 MHz. Daré en finalizar y tendré aquí la carpeta de mi proyecto. Ahora procederé a hacer dos archivos. Estos archivos, en este caso va a ser un archivo fuente main, y un archivo de cabecera include. Aquí es donde colocaré las librerías con las que hemos estado trabajando. En este caso, la librería que trabajamos la sesión pasada era a través de la directiva include abr io.h. Y utilizamos una librería para hacer retardos, delay.h. Ahora voy a definir algunas nuevas palabras. En este caso voy a utilizar definiciones a través de la directiva define. Vamos a designar una dirección como tal, port B. Puerto B.
Si nosotros quisiéramos saber en dónde se encuentra ubicado, esto ya es parte del compilador como tal. El compilador ya tiene estas directivas y sabe que se está haciendo referencia a una dirección de memoria. Si yo quisiera ver como tal, tendría que irme a alguna de las librerías que se encuentran ubicadas en la parte de include. A ver, eso se encuentra aquí. Y tendré que buscar el microcontrolador, en este caso es la librería que maneja ese tipo de palabras, es la que es propia del microcontrolador que elegimos. En este caso es un 328. Entonces seguramente si yo abriera esta librería, aquí es donde tendría que ver pues, todo lo que tiene la librería como tal. Pero bueno, recuerden que lo que quiero hacer es encender estos periféricos y debo de buscar alguna palabra que pueda designar como tal al periférico. Entonces estoy tratando de hacer una definición de alguna macro en sí. Entonces vamos a designarlo de la siguiente forma para que nos quede un poco más claro. El puerto base en donde va a estar habilitado y que puedo yo directamente mandar una palabra para que encienda todos los registros, para que encienda todos los LEDs, tendría que ser como tal port B. Si yo quisiera hacerlo a través de pines, o sea que fuera de un pin de pin a pin, tendría que hacerlo a través de otra definición. Si quisiera hacerlo a través de pines, tendría que ser pin B. Si quisiera ahora direccionarlo, que es lo que vamos a hacer más adelante, tendría que hacerlo a través de una definición. En este caso pondré de registro y utilizábamos la palabra DDRV. Les pasaré un PDF en el cual estoy tomando como referencia algunos aspectos. Y en este caso, para que ustedes vean lo que estoy haciendo, es simplemente estoy asignando este tipo de pines y aquí vienen algunos ejemplos como tal, pero lo único que estoy haciendo es designando el pin B, la dirección del pin y pues el puerto como tal, el base, que es el puerto obvio. Con anterioridad habíamos hecho esta definición para el puerto B, donde decíamos que si ponemos un 1 en alto, estábamos hablando que se establecía el pin como salida, y para establecerlo como entrada tendría que estar en bajo. Entonces estaremos guiándonos de esta parte de aquí. Procediendo a lo que sería la designación, también definiré una variable llamada retardo. Y este retardo ya tiene un tiempo constante de 500 milisegundos. Voy a dar guardar y procederé a lo que sería la programación del microcontrolador. Entonces, como he creado una librería include, debo de mandar llamar a esa librería include. Esa librería include lo que hace es hacer todo el procesamiento de lo que he hecho en un inicio, que es declaración de librerías y definición de algunos tipos de variables como tal, para que se puedan utilizar en el proceso. Entonces, lo primero que tengo que hacer es mandar llamar a la librería include. Y por costumbre
como hemos hecho nosotros esa librería y no es la librería del compilador, pues la designo con comillas dobles. Entonces la librería se llama include.h. Declaro una función principal que en este caso el alcance de programa estará dado por lo siguiente. Dentro de esa función principal pues tenemos el bucle finito, que a no ser que estemos manejando interrupciones de algún otro proceso, siempre estará haciendo las operaciones de manera iterativa en este bucle. Dentro del mismo voy empezando a declarar algunos tipos de datos que voy a utilizar. Voy a utilizar un tipo de dato. Este tipo de dato podría ser declarado de la siguiente forma, como un signet char. Pero existe una manera más simple de declararlo sin necesidad de escribir dos tipos de datos, y es una manera que vamos a estar utilizando muy a menudo, que sería uint8-t, que es de tipo de dato, y declaro una variable del tipo de dato un signet int8. Vuelvo a repetir que este es un signet, que es un char sin signo. Entonces los valores posibles son desde el 0 hasta el 255 como tal. Definí una variable, en este caso en lugar de poner DDR la definí como recdir. Y en este caso vamos a proceder a utilizar que las salidas que yo quiero pues sean de esta forma, ¿no? Hay diferentes maneras de hacer esta selección de vía de campo de bits. Otra manera podría haber sido que nosotros expresáramos, en lugar de hexadecimal, lo expresáramos de la siguiente forma: 0b 4 5 6 7 8. Estamos diciendo que quiero que los pines asociados a esta dirección, que es del puerto B como tal, todos estén en salida como tal, que sean salidas para nuestros LEDs. Ahora como quiero que vayan prendiendo de forma consecutiva, voy a utilizar lo que es el corrimiento de bits. En la parte del texto que les mostré les dan algún ejemplo. En este caso el ejemplo de cómo hacer ciertos corrimientos de bits. Entonces sería algo así. Si se fijan bien, existen diferentes formas de hacer un corrimiento y mantener el dicho estado de ese corrimiento como tal. Entonces las operaciones o las sentencias que vamos a tener que estar utilizando están basadas en lo siguiente: es la operación AND, la operación OR y la operación XOR. Entonces si nosotros queremos hacer corrimiento de bits, es muy simple. En este caso, si quisiéramos hacer que el bit asociado al puerto D tuviera un 1 como salida, una vez que esté declarado en el puerto D, tendría que hacerlo de la manera siguiente, ¿no? Esta operación lógica lo que está haciendo es que tiene que mantenerlo y que lo demás no va a estar cambiando. Pasa lo mismo con esto, nada más que esta es muy semejante a esta, pero en este caso es la negación de la anterior operación.
Su forma de declaración ya la habíamos explorado, lo que les mencionaba, que donde podía yo declararlo de esta forma. Esta es otra forma de declararlo, en el cual a través de una operación lógica yo puedo hacer la asignación. Lo dejaré para vamos a seguirlo de esta forma, ¿no? En este caso yo lo he declarado de esta manera, pero vuelvo a repetir que también se puede hacer la declaración de la siguiente forma. Lo dejaré comentado. Como yo quiero declarar a todos los bits, voy a utilizar el mismo registro a sí mismo, ¿no? Del pin o el puerto que vaya haciendo el corrimiento como tal, ¿no? Sería de la siguiente manera. Es el bit 7. O podremos hacerlo de esta forma. Que todos los bits asociados al puerto B estén siempre de esta manera, ¿no? Si quisiera hacerlo bit a bit, hubiera tenido que utilizar pues el modo comparación, o a lo que me refiero es a esto. Bit 7, bit 6, y así hasta llegar al bit 0. Esta sería otra forma de hacer la selección de bits como entrada-salida. Por comodidad pues estoy utilizando esta, pero a veces utilizaremos esta forma para que en las modificaciones de los programas pues no tenga nada que ver. O sea, que no se vuelvan a modificar en este caso. Ahora procederé a lo que sería hacer la acción de prender en un estado lógico el puerto como tal, el puerto base. Y aquí es donde haría el corrimiento de bits. Digo que es corrimiento porque lo que va a estar haciendo esta operación es no estar modificando como tal. Va a estar moviendo bit a bit. Entonces en un inicio, si i vale 0, el bit 0, como lo tenemos acá, sería encendido en 1 y se lo asignaría directamente al puerto base. Utilizaré un retardo para que en mi simulación podamos ver cómo va haciendo ese corrimiento. Había declarado una variable, una definición de variable de ley en donde le habíamos puesto 500 milisegundos. Y ahí está la macro, también son conocidas como macros y su valor es de 500. Para que esto pueda estar iterando, pues necesito ir incrementando esa variable. Entonces esa variable tiene que irse incrementando de esta forma. Pueden, por cuestiones prácticas, inicializarla en 0 para que cuando llegue aquí sea menor y vaya incrementándose en algunos valores. Ahora lo único que me resta hacer es hacer la operación inversa. Cuando termine
de llegar a su máximo valor, me gustaría que empezara a decrementarse. Entonces voy a copiar y pegar el mismo código, pero ahora lo único que voy a hacer es que sea mayor que 0. Listo. Por cuestiones de programación se acostumbra poner return por si en alguna parte del código llegara a romperse y se tiene que salir del ciclo while, termine las operaciones de manera satisfactoria. Nada más que este return lo tenemos que poner al final del ciclo si se llegara a salir del ciclo while. Lo que sigue es verificar que voy a generar los archivos hexadecimales. Para eso pues tengo que irme a la parte de propiedades y decirle que en la parte de C++ build, en settings, que genere también los archivos hexadecimales. Voy a construir y me ha marcado que tenemos algún error. Necesito verificar. Necesitamos guardar completamente el código. Vuelvo a construir y ahora sí, ya no tenemos ningún error. Recuerden, es muy importante que ustedes guarden completamente el código para que vuelva de nuevo a construirlo, pero con las modificaciones pertinentes. Ahora vamos a checar que haya generado los archivos de hexadecimales en la parte de debug, y aquí lo tenemos. Es el archivo abr2-2.hexadecimal. Ese es el que le vamos a cargar a nuestra simulación que hicimos en un inicio. Para ello nos vamos a la simulación y vamos a darle clic derecho y vamos a cargar el firmware. En la parte de códigos tenemos que ya está ubicado en ABR2 y en la parte de debug. Y aquí está abr2-.exe. Lo cargamos y le damos play. Y vamos a ver cómo nuestra simulación está haciendo el corrimiento de los bits y el regreso, ¿no? Entonces empieza en 0 hasta llegar a 7, y cuando llega a 7 empieza 6, 5, 4, 3, 2, 1 y 0. Bueno, eso sería por el momento todo. Seguiré subiendo algunos videos en los cuales ahora utilicemos la parte de las comparaciones para encenderlo a través de un LED. Cualquier duda, estamos al pendiente. Un saludo.